Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación Sin Barreras. Estoy de vuelta con Fernando D'Alessio. En el episodio anterior hemos hablado un poco sobre su trayectoria profesional. Hemos también aprendido mucho sobre el mundo de los marketplaces, cómo lo diferencia a simplemente un e-commerce, los retos principales, ¿no? Tecnología, financieros, de operación. Y ahora más bien vamos a conversar un poco sobre la experiencia de Fernando en ese momento donde se abre la oportunidad de que una empresa compre su startup, ¿no? Ahí nos va a compartir un poquito este proceso, pero también todo lo que venía en la cabeza, ¿no? Estos pensamientos de si debo vender, si está perfecto esto. Y si alguno de ustedes está haciendo una startup o tiene pensado hacer una startup o está justo en el momento donde se les ha acercado un corporativo o una empresa para comprarla, es ideal pues escuchar ahora y tener esto antes de que suceda ese escenario. Nada, Fernando, nuevamente gracias por sumarte al episodio. Y nada, cuéntanos un poco cómo es que se dio la situación donde viene una empresa y dice, ¿sabes qué? Estoy interesado en comprar juntos.com. Hola Jaime, hola con todos y gracias nuevamente por la invitación. Mira, yo siempre digo, todo emprendedor, pues creo que su sueño ideal es obviamente lanzar, crecer y listar en bolsa. Yo diría que es como lo que todo el mundo anhela porque significa que, pues, que llegaste a cumplir todos los hitos y al final pues el hito final es la salida en bolsa. Y significa que además sigues operando la empresa que has creado y que la que sueñas va a seguir creciendo, digamos, ¿no? Un caso Google, ¿Sí? caso De Facebook, Amazon, ¿no? Alibaba, Amazon, eBay, claro, ¿no? Exacto. Pero definitivamente yo siempre digo, ¿no? Si estás haciendo las cosas bien, probablemente algún operador, una empresa estratégica, pues esté interesado en comprarte antes de que hagas esa salida en bolsa, ¿no? Mi recomendación es siempre no estar pensando en eso. O sea, si eso es al final lo que te hace tomar ciertas decisiones, yo creo que probablemente sean las decisiones equivocadas. Yo creo que si siempre uno apunta a ese camino, al IPO, a la salida de bolsa, y al final en el camino se te presentan algunos estratégicos interesados en comprarte, pues significa que has hecho las cosas bien, ¿no? Y que estás siempre, la palabra es enfocado, focus, ¿no? En crecer el negocio y hacerlo exitoso, ¿no? Nosotros tuvimos, la verdad, que mucha suerte. Claro, porque de hecho, y perdón te interrumpa, o sea, de hecho, claro, no es que uno arranca una empresa diciendo, ¿sabes qué? En 4 años lo quiero vender porque me quiero zafar de esto. Es como que, no, creo que entonces no te has metido en el lugar correcto, ¿no? La idea de hacer un negocio es crear algo que trascienda en el tiempo, que resuelva problemas, que sea atractivo para los inversionistas, y es por eso que el camino del IPO es eso. ¿Cómo crezco esta empresa para que sea tan buena y atractiva y eficiente que puedo ponerla en el mercado público y la gente la recibe exitosamente, ¿no? Entonces, el hecho de que la vendamos antes de tiempo es por otros factores, ¿no? Entonces, ahí cuéntanos un poco cómo fue tu caso. Sí, y obviamente para crecer una startup pues, hay que levantar rondas de capital, ¿no? Porque son ciertos hitos de crecimiento y para llegar a ese punto de salida en bolsa. Es bien raro llegar a la bolsa sin haber levantado capital, creo, ¿no? Exacto. Hay Difícil. empresas que lo han hecho, pero no es lo típico, ¿no? Ajá, han remado varios años más. Yo lo que sí, a veces sí recomiendo ver otros casos de éxito, ¿no? Porque quizás los últimos 2, 3 años hemos sobrevalorado a los famosos unicornios porque levantaban miles de millones de dólares, o sea, billones de dólares, ¿no? Y sin embargo, muchas de las empresas más exitosas, estamos hablando de Amazon, Alibaba, de Mercado Libre, no levantaron esas rondas. O sea, un eBay, el primer marketplace en el mundo, creo que levantó entre 6 y 7 millones de dólares y llegó al punto de equilibrio y hoy día valen casi 30 billones de dólares, ¿no? Mercado Libre levantó una ronda de poco más de 7 millones, de otra ronda de poco menos de 47 millones. De ahí hizo pues una alianza con eBay donde les compran la operación de Brasil y ellos a cambio le dan 19.5% de la empresa y pocos meses antes del IPO pues le venden a Tiger Global, creo que fue 9.9%. Pues, si sumas todo lo que vendieron, es que no llega ni a 100 millones de dólares. Y sin embargo, hoy día
Mercado Libre es una empresa que vale 55 billones de dólares, ¿no? Y en la pandemia llegó a casi 95 billones de dólares. Amazon, igual, creo que levantó una ronda de Friends and Family, sobre todo de sus padres, de $1 millón, de ahí levantó otra ronda de como de 8 millones y ahí hizo la IPO. Entonces, sí es importante no enfocarnos y de repente estar diciendo, oh, mira esas personas que han levantado billones o cientos de millones o billones, porque en el fondo estás más enfocado en eso que en crecer tu negocio de manera disciplinada, digamos, ¿no? Y te diría que... No, exacto, y te diría que hasta te puede jugar en contra llegar con una valorización tan ridícula para el mercado público, porque para el mercado privado quizás sí, está todo bien, entró Tiger y te puso una valorización increíble, llegas a la bolsa, sales con un precio y ¡pum!, se desploma porque el mercado público dice, tus números no dan, ¿no? Entonces, ojalá regresemos. Uh-huh. Sí, fue el caso de WeWork y hay muchas otras startups, ¿no? Entonces, ya cuando empiezas a levantar esas rondas demasiado grandes, uno, para mí no te da mucha disciplina financiera porque sientas que tienes todo el dinero del mundo para gastarlo y que puedes seguir levantando dinero. Dos, se acortan las posibilidades tanto de salida en bolsa como que alguien te pueda comprar porque... Exacto. Ya está muy caro y los inversionistas van a decir, no, porque ya hemos invertido tal valorización, no podemos vender por debajo de eso. Es complicadísimo. Sí. Yo siempre recomiendo crecer de manera disciplinada, fijándose en los units economics y crecer sobre todo de una manera saludable, ¿no? Porque yo lo viví en línea y he visto muchas empresas, sobre todo estas delivery apps, donde levantaron tanto dinero que crecían a punta de cupones. Y para mí eso no es una venta real, ¿no? O sea, al final, si yo te doy 30 soles para que consumas 30... Sí, generaste 30 soles de ventas, pero no son ventas reales, porque el día que le quitas ese cupón, se desinfla la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que ya algunos inversionistas son un poco más sofisticados y ya se dan cuenta, pues, quién está creciendo de manera real y quiénes están creciendo regalando cupones, digamos, ¿no? Entonces... Claro, creando una demanda ficticia que no se sostiene en el tiempo. Y además, yo siempre digo, malacostumbras al consumidor, ¿no? Porque el día que le quitas eso, te deja de comprar. Claro, quita los incentivos que lo retienen ahí. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue entonces en tu caso. O sea, ¿cuánto capital ya habías levantado? ¿En qué estadio estabas cuando apareció la primera oportunidad de ser adquirido? Nosotros tuvimos mucha suerte. Como te digo, nosotros sí no teníamos planeado vender en el corto o mediano plazo. La verdad que yo siempre sí enfocado en ya, de acá a unos años, pues hago una salida en bolsa, un IPO, pero era un poco mi sueño. Pero tuvimos suerte que como a los 20 meses de haber lanzado la operación, ya habíamos crecido. En Perú estamos súper bien, creciendo muy rápidamente, pero habíamos lanzado también la operación de Colombia y Chile. Estábamos en conversaciones con una empresa, un conglomerado de retail que tiene justo operaciones en los 3 mercados donde estábamos, que era Colombia, Perú y Chile, en un plano más comercial, ¿no? Oye, me gustaría subir tus marcas a nuestro centro comercial digital, ¿no? Una alianza estratégica, esa era la literalmente una alianza estratégica, ¿no? Y en una de estas conversaciones, ya como la tercera reunión, me dicen, oye, Fernando, mira, ¿estarían dispuestos a una inversión de nuestra parte? Y yo la verdad que dije, de todas maneras, porque no solamente es un inversionista estratégico que está en los mercados donde estamos, sino nos podríamos apalancar de sus tiendas físicas. Porque en nuestros mercados todavía el mundo físico pues, tiene el 90-95% del retail, ¿no? Entonces, era estratégico en todo sentido y la verdad que lo vimos súper bien, pero este estratégico nos dice, necesitamos comprar control. Entonces, al tener solo 20 meses de operaciones, estábamos creciendo mucho y dije, mira, si vendemos ahorita control, pues ya literalmente reportamos y cualquier movimiento que hagamos tenemos que reportarlo. Básicamente ya le vendiste anticipadamente a la empresa. Sí. Entonces, a nivel directorio decidimos que era too soon to sell, o era muy temprano para vender. Y hoy, a veces hasta me arrepiento un poco de esa decisión. Creo que no lo pensamos lo suficiente y yo creo que al final cuando se te presenta una oportunidad como esa, es importante sentarte, dedicarle un buen tiempo a los pros y los cons. Y significa que probablemente no sea el único que se acerca a una intención de comprar porque significa que estás haciendo las cosas bien y que
lo que has armado, ya sea por la parte de plataforma tecnológica, ya sea por la parte de tracción con los merchants, con los que venden o con los consumidores, decidimos dejar esa oportunidad. Para poner esto en contexto, esto fue 4 meses antes que Falabella comprara Linio. Este grupo la vio antes, pero no se concretó, claro. Sí. Entonces, creo que hubiera sido un hito importante, yo creo, para el ecosistema del e-commerce, pero sobre todo para Perú, digamos, ¿no? Porque en Perú no había muchos exits y este hubiera sido un super exit, digamos. Pero nuevamente yo estaba más enfocado en de que esto podía valer cientos de millones de dólares y totalmente que al final, válido. pues, Totalmente válido. Entonces decidimos dejar esta oportunidad y la verdad que, nuevamente, enfocados en crecer. Pero como 6 meses después nos vuelve a tocar la puerta otro estratégico, también regional, el primero fue regional, y nos hace una oferta muy similar a la primera. Lo que me gustó de este proceso fue de que era una industria muy distinta, porque el primero era un conglomerado de retail, esta era una industria que no tenía nada que ver con el retail, pero que veía mucho valor en la plataforma y cómo el negocio retail podía complementar a su negocio tradicional, digamos, ¿no? Ellos contrataron a McKinsey, contrataron a The Venture City para hacer un due diligence, tanto la parte financiera como operativa, como la parte tecnológica. Y duró casi 6 meses ese proceso. Y la verdad que tanto The Venture City, que es un fondo de Venture Capital en Miami, que también hace due diligence para corporaciones, y McKinsey, los dos dieron el go de que este era una inversión estratégica y además el partner ideal para ustedes, le dijo, ¿no? Y la verdad que ya prácticamente ya con algunos borradores de term sheets y todo, la transacción se cae porque la casa matriz o el parent company de esta empresa que nos hizo la oferta entra en problemas financieros. Y al entrar en problemas financieros le dice a sus subsidiarias, olvídense de hacer inversiones, olvídense de crecimiento, todo tiene que regresar a caja a nosotros porque tenemos que reestructurar nuestra deuda y la transacción no se cae por méritos de transacción, ni por el equipo, ni por la persona, sino que se cae porque al final claro, algo que no puedes controlar tú. La casa matriz. Exacto. Entonces, ese fue el segundo caso, digamos, ya este fue más imprevisto porque en este caso sí era un levantamiento de capital. Nuestra ronda Serie A era también estratégico. Ellos eran más fuertes en la región andina, ¿no? Y un poco en Centroamérica también, ¿no? Entonces, diferente tipo de jugador, pero interesante porque no tenían problemas de comprar un accionariado minoritario, digamos, ¿no? Que fue el primer problema del primero, ¿no? Entonces se cae la transacción porque la casa matriz del que nos hizo la oferta, pues prácticamente no les da el go para hacer la inversión, ¿no? Y después se nos presentan 3 jugadores más, también sin planificados, ¿no? Se nos presenta un operador de centros comerciales para hacer una inversión de 1,5 millones, porque estaban interesados en el mundo digital. Tenían, yo creo que bastante positivo porque proactivamente están diciendo, mira, no voy a esperar a que mi negocio como los centros comerciales en Estados Unidos, que muchos han quebrado, no voy a esperar, mi negocio va súper bien ahorita, pero voy a meterme con un pie en el digital para estar un poco ahí presente, digamos, ¿no? Nos toca un grupo muy grande económico también, La Puerta, donde también creo que estuvimos 2-3 meses en due diligence. Y el tercero fue 2 grupos importantes, y este sí lo puedo mencionar porque salió en los periódicos. Nos toca la puerta el Grupo El Comercio y el Grupo BCP, el Grupo Credit Corp, digamos, ¿no? Ellos habían lanzado un marketplace que se llamaba Lumingo. El 70% de Lumingo era del Grupo El Comercio y el 30% era de Créalo, que es el Corporate Venture Capital de Credit Corp y el BCP. Y ellos estaban interesados porque en verdad éramos bastante complementarios, ¿no? Nosotros teníamos plataforma propia, ellos tercerizaban la tecnología a SAP Hybris, pagaban un dineral por una plataforma bastante mala, cara y mala, que es la peor combinación, digo. Nosotros teníamos un equipo muy bueno porque ya nosotros teníamos casi 10 años de experiencia entre Linio y juntos. Ellos, si bien algunos del equipo habían estado en operaciones de e-commerce, nunca en una startup
donde tienen que armar todo de cero, digamos, ¿no? Muchos habían trabajado en e-commerce de los retailers, que yo siempre digo es mucho más sencillo porque todo mundo te conoce, es una extensión del mundo físico. Entonces, ellos les faltaba la plataforma propia y el equipo. Nosotros sí teníamos esas dos componentes y obviamente lo que ellos sí tenían era el capital y tenían un poco los medios para tener mayor cobertura, digamos, de medios escritos, televisor, etcétera, ¿no? Entonces, en todo sentido, al final el 1 más 1 pues, no era 2, sino era 5 probablemente. Entonces, empezamos en un proceso de oye, fusionémonos. Interesante. Que es otro camino, ¿no? O sea, porque claro, tienes el camino del exit, tienes el camino, o sea, que te compre una empresa, hacer el IPO, pero este M&A también es, o sea, esta fusión, perdón, también es un camino, no sé. Y además nos dicen algo, no me lo dicen a mí, pero sí se lo dicen a uno de nuestros accionistas. Mira, esto es una fusión, pero en 2 a 4 años nosotros probablemente compremos el 100%, porque esto para nosotros sí es súper estratégico. Entonces, de cierta manera, a nuestros inversionistas le habían dicho, pues, nosotros somos el exit para ustedes. Entonces, obviamente, eso para mis inversionistas era música en los oídos, felices. Y además son dos grupos. Ah, felices, claro. Claro, porque ellos tienen que, porque el que invirtió espera que, no sé, en 5 o 7 años ya poder retornar su inversión. O sea, no es que se quieran quedar ahí todo el paseo juntos para estar aplaudiendo a cada rato. Es una inversión. De acuerdo, y al final son dos grupos pues, líderes en sus sectores, ¿no? El grupo de comercio es líder en medios y el BCP es líder en el mundo financiero, ¿no? En el sector financiero. Entonces, en todo sentido, pintaba bien. Estuvimos en un due diligence, para mí, más largo de lo que debió ser. Yo he trabajado fuera de los 12 años que estuve en el mundo, estaba en el mundo y sigo en el mundo de startups. Estuve 12 años en el mundo de fusiones y adquisiciones. Una transacción promedio te demora 6 años, 6 meses. Y 6 meses generalmente es una empresa pues madura, pues con 10, 20 años de estados financieros, donde hay mucho por hacer due diligence. En el mundo de startups, pues, un due diligence debería durar 3, 4, de repente hasta 5. Ya, en el peor de los casos 6 meses, pero más de 6 meses es imposible porque las empresas maduras no duran más de 6 meses, digamos, ¿no? Y nosotros en verdad estuvimos como 4 o 5 meses y no nos daban un MOU. O sea, nos decían que estaban interesados en la fusión, pero al final no hay un papel que de esta manera lo corroborara, ¿no? Que para una startup hacerle su due diligence debería de ser más que máximo 6 semanas o 6 meses. Mira, entre 6 semanas a 6 meses. Ese es el mínimo y el máximo. Más de 6 meses es totalmente innecesario y además hay que tener en cuenta que a la startup lo que más le falta es capital. Entonces, cada mes que pasa, te estás comiendo el poco capital que tiene, ¿no? Entonces, hasta... Eso es lo que a veces no se da cuenta los corporativos. O sea, van a otro ritmo. O sea, la startup mide las cosas semanalmente, mientras que el corporativo lo mide trimestral. Bueno, yo siempre digo, ¿no? Un mes en el mundo startup es como un año en el mundo corporativo. Entonces, es un poco la diferencia, digamos, ¿no? Entonces, le estás haciendo un mal al equipo, a la atracción, a todo, en verdad. Y si quieres realmente fusionarte, pues te estás haciendo un daño a ti mismo también, porque tú te vas a fusionar con esa empresa, digamos, ¿no? Entonces, yo a mi directorio sí le recomiendo, mira, señores, sigamos negociando con ellos, pero déjenme a título personal un poco ver otras opciones, porque sin haber buscado, hay 5 otros que nos han buscado antes de estos de aquí, y la verdad que además, en el momento que sumemos a 1 o 2 más, pues se crea un proceso competitivo, eso ayuda a acelerar el proceso de la fusión-adquisición, y además probablemente hasta ayude a maximizar la valoración, ¿no? Y todos ganamos, digamos, ¿no? Pero mi directorio la verdad que dijo, no, este es el partner ideal, sigamos con ellos. Y la verdad que yo dije, bueno, sí, si el director ha decidido unánimemente pues, seguir con ellos, yo sigo y a mí me interesa seguir con ellos, pero simplemente quería ver qué otras opciones hay para un poco acelerar el proceso, ¿no? Y esos 6 meses se terminaron en 12. Nos demoramos 12 meses en firmar un acuerdo definitivo y todo para que, y ahí fue cuando se anuncia, creo que fue agosto del 2021, se anuncia en gestión, en algunos medios, revistas, que Lumingo se fusionaba, Lumingo, donde está el Grupo de Comercio y el Grupo SP, se fusionaba conjuntos, y un mes después se cae la transacción. O sea, 13 meses después que empezamos, y parece, o sea, nuevamente, no está corroborado, pero parece que no era tanto por el Grupo SP, que sí veía esto como súper estratégico, sino más por el lado de Grupo El Comercio, que ya estaban
habían vendido Urbania, Aptitus, Neoautos, creo que, no sé si ya lo habían vendido, están a punto de vender pago efectivo. Claro, entonces en vez de querer hacer double down en la industria, mejor es que ya chao, salimos de eso también. Sí. Entonces, parece que el grupo de comercio ya tenía poco apetito por el sector y parece pues que sí, habían invertido mucho en Lumingo y no habían tenido mucha atracción y mucho éxito. Entonces, creo que habían perdido un poco de fe en el sector. Y yo creo que en parte era porque no tenían el equipo equivocado ni la plataforma correcta, pero bueno, esa es mi opinión ya después de haber hecho un poco el due diligence también del lado de ellos. Eh, y se cae la transacción, ¿no? Entonces, yo les digo a mis accionistas, les digo, mira, señores, yo esto lo recomendé hace 9 meses, pero bueno, déjenme ahora sí tocarles la puerta a estos 5 que nos han tocado la puerta en el pasado. Y tengo otros 5 en mente que podrían ser también interesados, sobre todo porque muchos retailers están lanzando su marketplace. Ripley lo hizo, Falabella lo estaba haciendo. Y así fue como de los 10. Claro, tienes un timing oportuno por un lado, porque las empresas necesitan sumarse a esta ola de e-commerce, pero a la misma vez estás en una posición un poco desventajosa, porque, oye, me falta plata, ¿no? Entonces, claro, el otro lado se puede aprovechar y decir, bueno, acá está la plata, pero a este término. No, y en parte, no solamente nos faltaba capital, sino ya habíamos perdido 13 meses. Y 13 meses de todo, ¿no? El desgaste del equipo, eh, además había salido en el periódico, entonces también los sellers ya sabían de que se hacía una transacción. Entonces yo dije, mira, la verdad que no hay mucho tiempo. Ahora la ventana se ha cortado a la mínima expresión porque la verdad que... y no solo eso, sino que un mes después Lumingo cierra las puertas. Entonces dijimos, acá la gente se puede perder la fe un poco nosotros, tanto el equipo como los que están vendiendo nuestra plataforma o hasta los mismos consumidores, ¿no? Entonces, por suerte, de los 10 estratégicos que les tocó la puerta, había interés de 4 de ellos, pero solo uno en el tiempo súper corto que tenía, y fue el Grupo F. El Grupo F, en menos de un mes, creo que fueron 3 semanas, nos pone un non-binding bid, que es una oferta no vinculante, y 3 o 4 semanas después, o sea, literalmente en 45 días teníamos ya la oferta vinculante. Fue mediados, creo que fue el 17 de diciembre del 2021. Y lo que sí el directorio del Grupo F le pide a su equipo, y ya tenía un equipo de más de 40 personas que habían hecho due diligence durante 45 o 50 días, les piden en los siguientes 30 días contratar abogados externos, consultores externos y hacer el famoso, lo que se llama el confirmatory due diligence. O sea, y el due diligence que has hecho, pues reconfirmar lo que es efectivamente los hallazgos que tienes, pues son los correctos, digamos, ¿no? Y enero del 2022 fue básicamente este famoso confirmatory due diligence y incluso ya entre fines de enero y comienzos de febrero del 2022 ya teníamos un acuerdo que simplemente faltaba firmar y la firma se hizo el 22 de febrero del 2022, que es exactamente hace un año, ¿no? Y todo el equipo, o sea, la plataforma pasa a propiedad de ellos, todo el equipo, excepto yo, se queda, bueno, pasa aparte de ser Grupo F. Grupo F crea una nueva razón social que se llama Conecta Marketplace SAC. Y básicamente hoy día ellos tienen una operación de marketplace que no la tenían antes, ¿no? Antes tenían la Curazao, tenía su e-commerce, Tienda CF tenía su e-commerce, y sí tenían en mente lanzar un marketplace en 3 a 6 meses y esta oportunidad les cayó pues, perfecto porque les acortaba todo, ¿no? Les acortaba el tiempo del desarrollo del marketplace, onboarding en más de 1000 tiendas, la atracción que ya teníamos y el equipo. Montar un equipo. Montar un equipo. A veces eso es lo que no nos damos cuenta y decimos, ay, pero yo puedo replicar la tecnología, yo ya tengo los clientes, todo, pero conseguir un equipo que funcione bien no es tan fácil y eso es la parte que no valoramos lo suficiente. Ese es el motivo también porque cuando se expanden las startups regionalmente, antes de pensar en montar un equipo local que sepa de la dinámica del país, evalúan, oye, ¿y qué tal si me compro la operación de ese país? Que fue el caso de Rappi acá en Perú, ¿no? Se compraron la operación de Dilo y se llevaron el equipo entero, que ya funcionaba. Lo mismo pasó con Cinepapaya, con Fandango. Se compraron el equipo, básicamente, y usaron la tecnología propia.
No, definitivamente es una manera de crecer rápido y nuevamente te ahorras, como tú dices, lo más importante, el equipo, que es un equipo además súper experimentado. En nuestro caso teníamos ya 10 años de experiencia entre Lini juntos. Tienes una plataforma propia que no es común para una empresa. La mayoría terceriza a estas grandes empresas de tecnología que no necesariamente tienen una buena plataforma para marketplace. Y el tiempo que te demora un marketplace, que son 2 a 4 años. Entonces, por donde lo veas, es un ganar-ganar, digamos, ¿no? Sí, o sea, de que la gente lo, que la gente lo conozca, que ya la dinámica de oferta y demanda esté funcionando. O sea, sí, acordar el camino es lo que les, para mantenerse competitivos, es la razón por qué se compra y es por eso que no quitemos del radar la opción de venderlo de startup porque sabemos de que hay apetito desde el mundo corporativo. Entonces, un poquito, al igual como has hecho en el episodio pasado, sacar ciertos aprendizajes en base a tu experiencia para todos ellos que estén hoy evaluando esa posibilidad o para que ya estén preparados en un hipotético caso futuro, ¿cuáles vendrían a ser tres factores, digo tres por escoger un número arbitrario, tres factores que yo debería tener en mente cuando se presentan esas oportunidades? Yo siempre digo que para que un startup o un e-commerce o marketplace sea exitoso, pues hay tres variables súper importantes para que el negocio sea exitoso, ¿no? Y hemos mencionado una de ellas, es el equipo. De por sí, reclutar talento es difícil. Yo le llamo capital humano, ¿no? Es difícil. Y nos pasó en línea, ¿no? Contratamos gente con mucha experiencia de los grandes retailers y la mayoría no dura ni 6 ni 9 meses porque es otros skills, otras habilidades. El mundo de startups es otro, ¿no? Va a otra velocidad, tener mucha empatía, saber negociar, saber convencer, digamos, ¿no? Y persistencia. Persistencia y pasión probablemente son dos de las cosas que son claves, digamos, ¿no? Entonces, mucho de lo que aprendimos en línea y lo aplicamos juntos es, ok, contratemos gente joven con hambre, recién salida de la universidad o que esté a punto de salir de la universidad, las capacitamos, crecen con nosotros, tienen ese hambre. La verdad, tampoco es rocket science este negocio, entonces lo aprendes relativamente rápido, ¿no? En unos cuantos mesecitos ya sabes del tema, ¿no? Entonces, reclutar es complicado, pero de ahí nos dimos cuenta que retener también es aún más complicado, ¿no? Porque, como todo startup, el recurso que más escaso, hay dos recursos escasos, uno es tiempo y el otro es capital. Capital, ¿no? Entonces, yo siempre digo, mira, siempre va a haber empresas que van a pagar más que nosotros. Entonces, si quieren maximizar tu salario, pues este no es el lugar para ti, porque... Pero nosotros sí tratábamos de separar un pool de accionariado, pues como stock options, para tener a los empleados claves, digamos, ¿no? A los que no queríamos perder, digamos, ¿no? Entonces... Claro, pero ahí, Fernando, ¿cómo juega el tema justamente del equipo, el talento, a la hora de la decisión de si vendo o no vendo? ¿No? O sea, como que cuantificas el valor de tener este equipo conformado o cómo lo metes en esta ecuación. Es difícil para mí estar implícitamente en el valor de lo que te están ofreciendo, digamos, ¿no? Muchas veces no está incorporado, ¿no? Y yo creo que muchas corporaciones quizás no lo ven como necesario, cuando yo para mí es lo más importante, ¿no? Cuando la gente me pregunta, oye, ¿tú crees que la adquisición de Falabella y Linio fue buena? Yo siempre digo, fue buena, pero no tan buena si lo hubieran hecho 3 años antes. ¿Por qué? Porque la mayoría de los fundadores nos habíamos ido. Entonces sí, tenías un equipo bueno, pero no tan bueno como los que nos remamos los primeros 3 4 años armando algo de cero, armando el nombre, la atracción, o sea, entonces muchos nos fuimos a fundar, yo me fui a fundar juntos, Carlos García se fue a formar Kavak, que fue el primer unicornio en México. Entonces al final, yo siempre digo, si a Falabella compraba Linio 3 años antes, hubiera sido un home run, o sea, al final se hubieran llevado todo, no solamente la plataforma, la tecnología y el equipo, sino el equipo fundador que fueron los que al final armamos esto, digamos, ¿no? Entonces, sí, probablemente pagaron menos, pero si hubieras tenido ese equipo inicial, pues hubieras armado una cosa espectacular, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante retener ese equipo, porque si se te va el equipo, yo creo que en el fondo pierdes el valor un poco, parte del valor de esa empresa, digamos, ¿no? Y el que compra de repente no va a poder materializar todas las sinergias y el potencial crecimiento que tenía esperado porque el equipo pues no está, ¿no? Eso por un lado.
La otra es que el equipo se quede, pero no esté motivado. Y eso quizás también es otra cosa que no le prestas mucha atención. Y el equipo tiene que estar tan motivado. Y ahora el equipo, probablemente porque está en una empresa grande, pues no va a tener la agilidad y la velocidad que está acostumbrada. Y además le gusta avanzar, sino va a haber algunos pasos o un poco de burocracia, ¿no? Entonces, si en la startup se le prometía un salario bueno, pero no espectacular, pero acciones, y en el mundo corporativo las acciones desaparecen porque las corporaciones generalmente no te dan acciones, pues tiene que estar maximizado el salario, ¿no? Porque ya están perdiendo las acciones, pero el salario tiene que estar no lo que ganaban antes, sino tiene que ser mucho más, ¿no? Entonces, y es una manera de motivarlos, ¿no? De decir, uy, valoro lo que has aportado y lo que vas a seguir aportando. Entonces, sí es importante, y yo lo viví en persona. Yo estuve en JP Morgan cuando Chase compra Flemings, compra JP Morgan y compra un boutique investment bank. Parte de la manera como estas fusiones, varias fusiones, retienen a talento, nos dan stock options. Te mejoran un poco el salario, te dan stock options y es una manera es lo que se llama un retention package, un paquete de retención, básicamente. Sí, claro, porque estás apostando al futuro. Claro, tú estás ahí apostando a que todo va a ir para mejor, entonces haces un pequeño sacrificio ahorita para una compensación mayor a futuro. Pero ahí, regresando al escenario, por ejemplo, la primera oferta que obtuviste para ser adquirido, ¿cuáles fueron justamente los factores que tú tuviste que tomar pusiste en la fórmula de decisión, ¿no? O sea, ¿por qué sí, por qué no? ¿Qué estabas evaluando? Mira, en verdad era más sí que no, ¿no? Al final creo que ya obviamente todo se ve mejor, con más claridad después, ¿no? En retrospectiva. Sí, que eso va a ser lo que le ha pasado a todo el mundo. O sea, cuando ya pasó todo, es mucho más fácil mirar y decir, ah, mira, qué sencillo era. Pero en el momento, con la información que tenías, ¿qué factores tomaste en consideración? Quizás no los tomé todos, porque hoy ya sí los tomo, ¿no? La primera A es, ver. uno, era una valoración, me parece, justa y buena, donde a mí me hubieran tenido motivado, al equipo lo hubieran tenido motivado, levantábamos capital suficiente para seguir creciendo, que después se convierte en un reto si no tienes capital, digamos, ¿no? Eh, Tienes pues la palanca de la omnicanalidad, que nuevamente, un mercado como Perú, donde más del 95% sigue siendo en el mundo físico, yo ahí quizás no hice doble clic y no realmente valoré eso, digamos, ¿no? Y yo creo que con un partner donde tenía pues toda esta parte física en la cual me podía apalancar, hubiéramos crecido muchísimo más. Y esto no es una teoría. Claro, eso es real. O sea, el valor, o sea, era el valor que te ofrecían, ok, el precio sí iba sentido. Pero la sinergia al final iba a ser un win-win para la fusión, para los clientes, para todos. Todos, para tanto las dos partes del marketplace, el que vende y para el que compra, ¿no? Eh, y yo creo que para ellos también era un win-win, ¿no? Porque ellos tenían una plataforma propia, un equipo con bastante experiencia, eh, ellos no tenían una operación de marketplace, entonces en todo sentido también le sumaba. Y yo creo que al final, pues, yo creo que hubieran habido hasta mejoras salariales, incentivos. Sí, nosotros tratábamos de tener todo en planilla, con seguro de salud y todo eso, pero que una corporación tiene incluso hasta más beneficios, digamos, ¿no? Ah, totalmente. O sea, creo que en modo startup le das justamente lo básico porque no puedes darte esos lujos. En el corporativo tienen más para poder tener. ¿Qué otro factor, digamos, deberíamos contemplar más allá de el precio, la potencial sinergia? ¿Qué otra cosa deberíamos poner en la mesa a la hora de tomar esta decisión, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema del control, si yo voy a continuar, yo no voy a continuar. ¿Qué otras cosas se te ocurren? Mira, el control yo creo que es importante, pero se vuelve menos importante si es que se ponen todas las reglas sobre la mesa, ¿no? Porque te puedo decir, mira, yo te compro control, pero te voy a dar total autonomía. Obviamente me tienes que estar pidiendo algunas autorizaciones, ¿no? Pero te doy autonomía para que sigas creciendo a la velocidad que creces. Un poco lo que hizo Amazon cuando compra Zappos. Zappos, Amazon trató de replicar a Zappos, no pudo, y dijo, ¿sabes qué? Si no lo puedo replicar,
pues me lo compro, ¿no? Y lo compro por $1.200 millones, pero el vendedor, el fundador le dice, mira, yo te compro, pero con dos condiciones, ¿no? Una es sí, yo soy una subsidiaria tuya, o sea, por ende yo estoy en control, pero me manejo como una empresa independiente, como sigo con la cultura. Y ese fue el segundo. El segundo fue la cultura, ¿no? Porque en SAP, pues, la cultura es súper no jerárquica. La gente, pues, es uno de los mejores lugares para trabajar en Estados Unidos constantemente. Entonces, se pueden poner ciertas reglas donde al final sí, tú tienes el control accionariado de todo, o el control, pero al final tienes bastante autonomía, ¿no? Entonces, yo creo que hay maneras de, y es lo que he aprendido, ¿no? Que hay maneras en las que puedes seguir aprovechando lo mejor de los ambos mundos, digamos, ¿no? Totalmente. Y ahí una pregunta, y un poquito ya como para cerrar el tema, justamente esto de cómo evaluamos si vendemos o no vendemos. Creo que a veces tenemos este tema de, no, es muy temprano, ¿no? Como que todavía la empresa tiene mucho para crecer, pero no tomamos en consideración de que, o sea, plata hoy vale más que plata futuro. Entonces, ¿cuánto más tendría que yo vender para realmente esperar, ¿no? El famoso IRR o el TIR. No sé si lo evaluaste o ahora que lo miras en retrospectiva, ¿cómo lo hubieras tomado? Mira, y quizás a veces tratar de ver la realidad con ojos un poco más neutros, digamos, ¿no? Si bien ya estábamos en Chile y en Colombia, el grueso de nuestra operación seguía siendo Perú. Entonces, las oportunidades de éxito en un mercado no tan grande, no tan sofisticado, pues hoy día lo veo con mayor claridad, ¿no? No hay tantas oportunidades de éxito. Otro hubiera sido la historia si en lugar de abrir Colombia y México, la segunda operación, la expansión, hubiera sido México. En México, pues, es un mercado gigantesco, donde hay muchísimos potenciales compradores si es que no esperas a la salida en bolsa, y sobre todo donde hay muchos inversionistas que sí invierten en startups, ¿no? En Perú, fuera de Salcantay, que tiene un par de años, no hay otro fondo de venture capital. En México hay como 80. Así es, vamos a ver si podemos cambiar eso. En México hay como 80. Sí, la mayoría son fondos pequeños de 10, 20, pero tienes ya 5, 8 que tienen fondos más de 100, 150 millones de dólares. Entonces, y con mucho me junté. Y me dijeron, Fernando, mira, nos encanta el equipo, nos encanta lo que están armando, cómo han crecido las unit economics, pero entra a México y de ahí retomamos. Y yo le digo, pues, se vuela gallina. O sea, ¿cómo entro a México sin dinero? Necesito contratar un equipo, necesito tener un poco de capital para marketing. Entonces, he debido pensar muy bien en ese crecimiento regional, no solamente en el tamaño de mercado que es México, más de 120 millones de habitantes, sino dónde está el capital. Los inversionistas, qué mercados valoran. Y cosa que he aprendido claramente es que en Latinoamérica los dos mercados que claramente les interesan a los inversionistas es Brasil y México en ese orden. Un poco por el tamaño, ¿no? Tiene más de 200 millones de habitantes en Brasil y más de 120. Prácticamente más de la mitad de Latinoamérica están en esos dos mercados. Entonces, sí, y nuevamente lo ves Mercado Libre. Mercado Libre es 60% de su negocio es Brasil, 25, estoy redondeando en números, ¿no? 25 es Argentina y 15 es México. Entonces, al final, esos tres mercados tienes el 95% del negocio Marketplace de Mercado Libre. Entonces, Marketplace y FinTech, porque Mercado Libre también tiene la parte de Mercado Pago y Mercado Crédito, digamos, ¿no? Entonces, claramente, ¿por qué enfocarse en ese 5% cuando deberíamos en verdad enfocarnos en el 95%, ¿no? Entonces, yo había leído muchos casos de Mercado Libre, pero quizás no me enfoqué mucho en eso, ¿no? Y mi expansión regional debió haberse basado en esos números. Claro, entonces un poquito como que, o sea, resumiendo eso es, si es que llega ese momento donde estoy ante la puerta de una potencial adquisición, saber que lo que me están ofreciendo es lo que realmente vale mi empresa, ¿no? Pero si es que ya tengo un roadmap muy bien mapeado, el capital suficiente como para poder coger un mercado mucho más grande, entonces sí estoy vendiendo barato. Pero si es que no tengo la posibilidad de llegar a crecer ese mercado mucho más grande, ya sea por capital o porque es muy competitivo, entonces sí, prefiero vender hoy día, al cual voy a tener una rentabilidad hoy a una mejor tasa que quizás lo vendo al doble en 10 años, pero mi tasa de retorno ya no es la misma, pues, ¿no? No, totalmente, ¿no? Y además, otra cosa que me puse a pensar después, ¿no? Con estratégico que me hizo la primera oferta, he podido hasta abrir México, porque tenía el capital
Y además, este es un operador regional, pero que no estaba en México. Entonces, hubiera sido un win para ambos y para ellos, pues, una inversión pequeña para entrar a un mercado tan grande como México, digamos, ¿no? Entonces, la verdad que no analicé, tanto yo como mi director, no analizamos a fondo esta oportunidad y quizás sí fuimos demasiado optimistas pensar, pues no, esto tiene para muchísimo más. Y no, nuestra realidad era que el grueso de nuestro negocio estaba en un mercado pequeño que es el mercado peruano y debí ser un poco, y como tú dices, ¿no? Con ese capital pude haber hecho muchas más cosas, ¿no? Y yo de repente quedarme unos años más ahí y de ahí lanzar otras startups. ¿no? Entonces, claro, hoy día lo vemos con mucha mayor claridad, pero en ese momento créeme que no es tan fácil. Uno está metido en el día a día, en la operación, entonces a veces perdemos un poco ese contacto y espero que eso sea súper útil para los que nos estén escuchando de que, o sea, el mercado, ¿no? El tamaño del mercado sí suma, sí pesa. Sí, Fernando, ya estamos en la parte final, ya te he robado muchísimo tiempo, hemos grabado un episodio antes y me gustaría terminar con unas preguntas que siempre hago. La primera es, ¿qué recomendarías a una persona que está emprendiendo? ¿Qué tipo de contenido le recomendarías? ¿Una película, una serie, un libro? Mira, yo soy mucho de cuando uno está metido en un sector, tratar de aprender de los pioneros, digamos, ¿no? En mi caso tenía suerte, ¿no? Porque habían 4 empresas muy exitosas. Estaba Amazon, estaba Alibaba, estaba eBay y estaba Mercado Libre. Las 4 son empresas listadas en bolsa. Entonces, ¿qué hice? Me metí a Harvard Business School, me bajé varios casos. Los casos te cuestan entre 6.95 y 8.95 cada uno. Y te dan casos en diferentes etapas de crecimiento de las empresas, ¿no? De Amazon, de eBay, de Mercado Libre, de Alibaba. Entonces, yo leí muchísimo de esto. Que son los que normalmente nos reservamos pues, cuando estás haciendo una maestría pero no tienes por qué esperar a eso. O sea, puedes, como tú dices, compra los casos de estudio que han sido creados pues, por gente sumamente inteligente que lo pone de una manera muy entretenida y con muchísima data. O sea, es muy interesante. Aparte de eso, me conseguí reportes de research, porque al estar empresas listadas en bolsa, pues muchos bancos de inversión reportan reportes ya sea de cobertura inicial o reportes trimestrales o anuales de estos, y son analistas muy expertos en el tema que además no solamente se han leído pues, los reportes trimestrales y anuales, que yo también lo hacía, sino que además han analizado y te están dando su punto de vista. Entonces, eso también es súper valioso. Me suscribí a muchos newsletters de Estados Unidos, de Asia, de China. Trataba de ver casos de éxitos incluso de mercados donde probablemente mucha gente no se enfocaría, ¿no? En África, en el Medio Oriente, donde había empresas muy exitosas con modelos de negocios, con algunas pivoteas, digamos, ¿no? Entonces, No, claro. O sea, para no reinventar la pólvora, o sea, en verdad lo que tienes que hacer es empezar a obtener diversas fuentes para poder empaparte de conocimiento. y la plataforma tecnológica, en verdad, es una plataforma bastante única porque recogimos aprendizaje de plataformas de muchas partes del mundo y como que incorporamos lo mejorcito de cada una en nuestra plataforma. Entonces, tanto en la parte tecnológica como en la parte del modelo de negocio, digamos, ¿no? Y obviamente lo adaptamos a la realidad de nuestro mercado, ¿no? Donde poca bancarización. Entonces, para mí, ese es lo primero que uno tiene que hacer, ¿no? Tiene que volverse, yo siempre digo, la autoridad en el sector. ¿Por qué además? Porque, y no vamos al segundo aprendizaje, ¿no? Si tú luego vas a levantar capital, ya sea de ángeles, de family office, de venture capital, y te hacen preguntas y tú no sabes, ya esa es una bandera roja, un red flag, Eso que es al feo, final perdiste tu oportunidad con ese inversionista porque Sí. más que ellos. Tú tienes que saber, De todas maneras. tú tienes que, más que saber, exacto, tú tienes que saber más que ellos. Ellos esperan que tú seas el experto y por eso que están apostando por este jinete. Y no solamente de estos casos que son empresas públicas, ¿no? Te van a decir, oye, entonces tu modelo de negocio parecía a esta en Arabia Saudita. Y si tú no sabes, eso no es una buena señal para el inversionista y probablemente pierdas una oportunidad súper preciosa con ese inversionista, ¿no? Entonces, los inversionistas vas a tener de todo tipo. Gente que sabe mucho del tema, gente que no sabe mucho del tema, pero le apasiona mucho el equipo. Entonces,
el inversionista se va a dar cuenta, uno, del know-how que sabes del sector, porque al final mientras más know-how, probablemente mejor ejecutes el modelo de negocio, pero también se va a dar cuenta de algunas cosas intangibles, ¿no? Que yo personalmente también me fijo, ¿no? Qué tan apasionado estás, qué tan perseverante eres, si te hacen preguntas, te pones muy a la defensiva o realmente respondes de manera constructiva, busca feedback, porque al final el inversionista no quiere tener pues a un fundador pues que problemático, que al final todo te ponen peros, digamos, ¿no? Entonces, sí es importante toda esa parte también de cómo uno trata con el inversionista, ¿no? Dentro del tema de inversionista es súper importante que yo siempre digo, it's a two-way street. O sea, muchas veces piensas que él te está entrevistando a ti y él está haciendo due diligence contigo, pero debería ser al revés también. Porque el inversionista, el que realmente te aporta más que capital, sino el famoso smart money, es el que te va a aportar cómo hacer tu modelo de negocio más escalable y más rentable, el que te va a ayudar a conseguir más clientes, y a mayor clientes, más ventas, y a mayor ventas, mayor valuation, y todos ganan, los founders y el inversionista, te va a ayudar a reclutar talento. Porque de repente al final te falta el CFO o el CMO y el que ha tratado con muchos fundadores y muchas startups, algunas que han sido exitosas y otras no tantas, te puede decir, oye, como CMO te recomiendo a esta chica que es una capa, sabe mucho de e-commerce. Entonces, el inversionista te tiene que aportar por lo menos tres cosas. Uno es conseguir nuevos clientes. Y si son clientes grandes, mejor todavía. Reclutar talento. Y tres, networking con otros inversionistas para levantar más capital. Ya si además es especialista en el sector, pues te va a ayudar en afinar el modelo de negocio, en conseguir nuevos revenue streams. Entonces, el inversionista no puede ser un inversionista pasivo. Y es difícil que al final todos tus inversionistas sean súper proactivos, ¿no? No, claro, y hay diferentes, o sea, porque tienes los que invierten en un montón de empresas y otros que se enfocan en solamente 5 o 6, entonces también saber qué le estamos pidiendo a cada uno de ellos. Fernando, una última pregunta, con esto cerramos, y es una que también siempre hago antes de acabar cualquier episodio, y es la pregunta de la máquina del tiempo. Si tuvieras una máquina del tiempo que te permitiera enviar un mensaje a tu versión de hace 10 años, ¿qué le dirías? Definitivamente las oportunidades hay que evaluarlas muy bien. No, y tratar, no es bueno ser optimista, pero también de vez en cuando poner un poco de realidad al tema, digamos, ¿no? Sí. Eh, yo hasta el día de hoy sí me arrepiento. Creo que debimos tomar la primera oferta. Fue definitivamente la mejor oferta por lejos. Creo que nos hubiera permitido crecer, o sea, no parar de crecer, porque nosotros los primeros 3 años crecimos mucho, el cuarto año flat y el quinto año flat tirando un poco para abajo, digamos, ¿no? Entonces, ese momentum lo perdimos, perdimos mucho talento. Por suerte no todos, muchos se quedaron con nosotros y apostaron hasta la última, pero sí perdimos a varios que si hubiéramos tenido capital hubiera sido mucho más fácil nosotros retenerlos remunerativamente, sino en una startup hay mucha angustia, ¿no? Porque sabes que te puedes quedar sin capital, ¿no? Y al final nosotros sí hemos comprobado que teníamos un equipo, teníamos buenos unit economics, teníamos product market fit, pero el capital siempre fue un signo de una pregunta diciendo, oye, y nuevamente, ¿no? Yo te estoy contando mucho de las cosas muy buenas que sucedieron, pero nosotros en más de una oportunidad pensábamos que íbamos a cerrar operaciones, porque al final, y es una lástima porque teníamos un producto súper bueno, la tecnología, teníamos un súper equipo, buenos sellers, consumidores recurrentes, unit economics súper bueno. La verdad es que todo apuntaba bien, pero sin capital, pues no puede Claro, ser magia, claro. digamos, ¿no? No, no funciona, no opera, totalmente, totalmente. Y nosotros desde el día uno sí nos enfocamos mucho en los unit economics y en el punto de equilibrio. Nosotros dijimos, nosotros vamos a crecer, pero no growth at all expense. Pero sí nos faltó un poco más de volumen para llegar al punto de equilibrio, ¿no? Y el volumen no lo conseguimos un poco porque no teníamos para invertir en marketing, digamos, ¿no? Nada, Fernando, te has pasado, muchas gracias, No, o sea, gracias a ti nos has por la dado un invitación. montón de conocimiento sobre el mundo de Marketplace en este episodio, tu trayectoria
o este proceso de vender tu compañía creo que nos ha ilustrado a nosotros como que cómo tomar ciertas decisiones, ¿no? Y realmente con tan poca data, o sea, con la data limitada que uno tiene en ese momento, es difícil tomar decisiones. Entonces, nada, que dentro de todo, pucha, creo que te ha ido bien. Entonces, no dudes de esa decisión. Obviamente, ¿no? Uno ya cuando tiene toda la data dice, bueno, esa hubiera sido mejor. Y creo que a todos nos va a pasar eso en su determinado momento. Sí, y quizás solo para terminar, nosotros ahora con la nueva empresa que hemos lanzado, New Technologies, nos interesa ayudar a empresas de todo tamaño y de todo sector, empresas pequeñas, empresas medianas, empresas grandes, porque hay mucha falta de conocimiento en este negocio. Y hablo de ambos negocios, tanto del e-commerce como del marketplace, ¿no? Y la mayoría de proveedores tecnológicos, y digo la palabra proveedores porque son proveedores, no son partners, nunca han estado en la cancha. Entonces, al final, son teóricos y de repente han aprendido un poco de sus clientes, pero es muy distinto, pues, verlo desde afuera, de la tribuna, que habiendo estado en la cancha, remándolo 10 años. Entonces, nosotros sí nos interesa, pues, que este sector crezca como ha crecido en Estados Unidos, en Europa, en China, en Asia, incluso hasta en África. Y en Latinoamérica, fuera de Mercado Libre y un par más, falta mucho por hacer, y en parte es porque falta mucho know-how y capital humano que puede ayudar, ¿no? Entonces nosotros nos comprometemos a ayudar a todas las empresas, tanto por la parte tecnológica, donde tenemos un producto súper bueno, última tecnología, como ayudarlos en la gestión, que es lo más importante, es ese 90% que hoy día es lo que falta en Perú y en mucho de Latinoamérica, ¿no? Totalmente. ¿Cómo haría entonces alguien que quiere entrar en contacto contigo o quieres ayuda? ¿Cuál es la mejor manera de ponerse en contacto contigo? Mira, yo la única red social que uso todos los días es LinkedIn. LinkedIn recibo mensajes de todo tipo, ya sea para ser mentor, asesor de una startup, ser directorio de una empresa, encantado, pero también cuando hay alguien que está interesado, hemos armado un marketplace de fashion en Nueva York. En 2 meses teníamos el MVP y en un mes adicional teníamos ya con algunas funcionalidades adicionales que nos pidieron. En 3 meses teníamos un marketplace armado y lo armamos de cero. Y con una inversión bastante baja, digamos. Entonces, no hay necesidad de estar gastando pues millones de dólares cuando puedes tener una plataforma mucho mejor a las que hay en el mercado hoy día, a un costo que es una fracción, digamos, y además ese equipo te puede ayudar en la gestión. Es que claro, o sea, también una de las ventajas es que ya tienes varios años de experiencia, ¿sabes? Claro, o sea, ya sabes qué no hacer, qué hacer, y alguien que recién entra a este espacio va a cometer todos los errores, por más que escuchen el podcast, por más que lean todos los papers, hay que recibir apoyo, ¿no? Y no hay que tener temor de recibir apoyo, hay que ser suficientemente humilde de decir, no lo sé todo, necesito ayuda. Nada, buenísimo. Fernando, nuevamente, muchas gracias y ya estamos conversando pronto. No, gracias a ti, Jaime. Chao. Perfecto. Abrazo. Bye. Chao. Hola, querida comunidad de innovadores. Espero que hayan disfrutado mucho del episodio. Como saben, todos los viernes publicamos con mucha alegría un nuevo episodio para ustedes. Y para continuar mejorando el programa, nos encantaría conocer más sobre ustedes. Los invito a escribirme a mi correo electrónico hola@jaimesotomayor.com o en mis redes sociales para que me cuenten qué les parecen los invitados y temas y cómo este programa los está ayudando en su objetivo de crear el próximo unicornio de la TAM. Finalmente, les agradecería enormemente si pueden compartir este podcast con amigos y familiares que estén interesados en estos temas, como también a calificar con 5 estrellas este podcast en Spotify o Apple Podcast. Así más personas nos podrán encontrar. Muchas gracias por escuchar Innovación Sin Barreras Podcast y hasta un próximo episodio.